Un antecedente desde la época colonial, tras la conquista española en 1521, el náhuatl no desapareció, se mantuvo en uso por su importancia. Al contrario, los frailes franciscanos y otros misioneros lo estudiaron y escribieron gramáticas, como el de Andrés Olmos, y lo tradujeron en textos religiosos. Todo ello lo usaban para evangelizar en aquellos tiempos. Incluso se imprimieron libros religiosos y gramaticales en náhuatl, como el arte de la lengua mexicana de Fray Andrés del Olmos y el vocabulario de la lengua mexicana y castellana de Fray Alonso de Molina. También surgió literatura náhuatl colonial, con obras como los cantares mexicanos y los escritos de Huehuetlactoli. Los huehuetlatolis son testimonios de la antigua palabra. Estas, estos dos títulos, si gustan, se las puedo compartir. Nada más que los cantares mexicanos viene por partes. A ver si puedo descargarlos todos y se los comparto para que ustedes tengan una idea de los testimonios de la palabra antigua. A pesar de los siglos de marginación, el náhuatl nunca desapareció. Hoy en día sigue siendo una de las lenguas indígenas más habladas en México, con más de 1,6 millones de hablantes distribuidos principalmente en los estados como Puebla, Veracruz, Hidalgo, Guerrero, San Luis Potosí, Morelos y el Estado de México. Existen diversas variantes dialectales del náhuatl, algunas muy distintas entre sí, y actualmente se desarrollan programas educativos, culturales y de revitalización lingüística que busca preservar y fortalecer esta lengua ancestral. El náhuatl no solo es una lengua viva, sino también una herencia cultural profunda. Muchas palabras del náhuatl se han integrado al español mexicano como chocolate, tomate, coyote, chile o cuate, y su influencia se mantiene en la toponimia, la gastronomía, la música, la medicina tradicional y la cosmovisión de muchos pueblos. Entonces tenemos una herencia cultural profunda. Y nos vamos a remitir desde años antiguos, cuando estaban los dos centros de desarrollo cultural en América, el Anáhuac y el Tahuantinsuyo, una sola civilización en todo el continente con dos grandes centros de desarrollo cultural, en la parte norte el Anáhuac y en la parte sur con el Tahuantinsuyo, pero unidas por una misma matriz filosófica y espiritual. El Tecayo, el Cenagua, con su antigüedad de 10.000 años de existencia, una de las 6 civilizaciones más antiguas de la humanidad, coetáneas con China e India. Tenemos también el Tolan, el Quetzalcóatl, Quetzal espíritu, Coatl material, el Toltecayotl, educación, medicina, astronomía, gastronomía, matemáticas. Desde la fundación de Tenochtitlan en 1325 a su destrucción en 1521, 196 años de existencia. El legado y conocimiento de las culturas ancestrales en el Anáhuac fueron los olmecas,
el Teotihuacán y los toltecas. Estos tres culturas representaron al Zen Anáhuac. El idioma náhuatl, nahuatlahtoli, el náhuatl es del sonido, algo que se oye, y a de atl. Podemos decir que es el sonido del agua, náhuatl. Esta se transmitió de manera oral. Los toltecas y el toltecayotl tenemos desde cómo se organizaban, cómo fue su educación, cómo fue cómo se organizaban esta parte de la salud y de la alimentación. Los Tolan fueron un linaje de conocimiento de la sabiduría ancestral del Zen Anáhuac, es decir, Tolteca es un grado de conocimiento de la Toltecayotl. Todas las civilizaciones antiguas con origen autónomo tuvieron una estructura de conocimiento que les permitió desarrollar el andamiaje cultural con el cual transformar el mundo y darle significado tanto en lo material como lo inmaterial. La Toltecayot es la suma sistematizada de los conocimientos de la civilización anahuaca por lograr el equilibrio tanto en el plano material exterior como en el plano inmaterial interior. De modo que existían en el Zen Anáhuac un puñado de toltecas provenientes de todos los pueblos y culturas. Estos hombres y mujeres de conocimientos estudiaban, practicaban y compartían los conocimientos de la Toltecayotl en el periodo clásico en los Tolan, que hoy conocemos como zonas arqueológicas y que nunca fueron palacios, fortalezas, ciudades o centros ceremoniales. Los centros de investigación y estudio de las posibilidades humanas en torno a parámetros energéticos que hoy la ciencia occidental empieza apenas a percibir. El centro irradiador de la Toltecayotl fue Teotihuacán, lugar donde los seres humanos alcanzaban la del ser energético. Para la Toltecayotl, el ser humano metafóricamente se divide en cuatro partes a partir de su centro o llamado Co, en lengua náhuatl, que significa ombligo. Del ombligo a la cabeza simboliza el cielo y el espíritu. Se representa con el quetzal, el ave más bella que remonta las alturas deseadas por el ser humano. Del ombligo a los pies simboliza la tierra y la materia. Se simboliza con una serpiente que en lengua náhuatl se dice coatl. Para la Toltecayot, el ser humano metafóricamente, perdón, pero la realidad es otra. El Quetzalcóatl no está hablando de una figura filosófica o de una aspiración humana por encontrar el equilibrio a través del uso correcto de la medida. Hoy le llamamos física cuántica. La llegada y peregrinación de los chichimecas mexicas, diferentes peregrinaciones, eso originó también las variantes dialectales de la lengua náhuatl. Y aquí tenemos la ruta de la peregrinación de los mexicas en el Valle de México.
Esos fueron los principales rutas o etapas de la peregrinación mexica a través del área central. Principales Altepetl, Cerro del Agua, Tepanecas del Altiplano Central, principios del siglo XIV, según Fray Diego Durán, principales Altepetl, Cerro del Agua del área central, Chinampas, terreno pantanoso, Tlatelolco, fundación en 1338 aproximadamente, y fundación de Tenochtitlan, 1325 aproximadamente. Esta presentación se las voy a compartir. La formación de una nueva triple alianza entre Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan en sustitución de Culhuacán, Cualtlichán y Azcapotzalco respectivamente. Civilización azteca, la gran ciudad de Tenochtitlan. Esta pintura es de Diego Rivera. Se dice además en las antiguas crónicas que Tlacaelel se afanó por enaltecer la persona de Dios Huitzilopochtli hasta hacer de él la deidad suprema de los mexicas. Por consejo de él, Moctezuma Ilhuicamina reedificó y amplió el templo mayor de Tenochtitlan. Tenemos a Quetzalcóatl, a Tlaloc y a Tezcatlipoca. La escritura de los mexicas como un imperio, una nueva historia para los mexicas como un pueblo elegido por el colibrí izquierdo Huitzilopochtli, retomando mucho el conocimiento de la Toltecayotl. El uso de la lengua náhuatl en la expansión del imperio mexica. Aquí tenemos, si alcanzan a apreciar, tenemos parte del mapa que fue el imperio azteca desde 1427 a 1520 y esta fue su expansión territorial. Eh, tenemos a Izcoatl, Moctezuma, Axayacatl, Tizoc, Ahuitzotl y Moctezuma II. Moctezuma uno y 2. Lenguas mexicanas es de la familia Yutunagua. El náhuatl sonido atl, agua, el murmullo del agua. La armonía del náhuatl, el náhuatl, lengua oficial del poderío de México Tenochtitlán sobre la mayor parte del territorio mesoamericano en la época precolombina. Se define a sí mismo en la palabra que lo designa. En efecto, náhuatl significa armonioso, que agrada al oído, que produce buen sonido y el vocablo se usa normalmente en el idioma como adjetivo con ese sentido preciso. La escritura de la lengua náhuatl en aquellos tiempos fue ideográfica. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de Tuxpan, Oaxaca. Su ideografía es de Toch, Tox, que es conejo, Tochtli, y pan en el lugar de Atltepetl, Tuxpan, lugar sobre.
el lugar de. Y bueno, tenemos esta parte. Esto fue un poco del antecedente del náhuatl. Y bueno, aquí tenemos en el estado de Guerrero, se está trabajando con el Tlahuilolpamit. Es una propuesta que se trabaja aquí la parte de la montaña, en la parte montaña alta y baja, y parte del norte se está trabajando con el Tlahuilolpamit. Del lado izquierdo y del lado derecho tenemos el Tlahuiloli, que esta propuesta lo presenta Inali. Tenemos en el Tlajculolpamit que se escribe con la A, Ch, E, I, J, K, la KU, que es Q, la M, la N, la O, la P, la S, la T, la TL, la TS, la U, la X y la Y. Y en la propuesta de Inali tenemos la A, la Ch, la E, la I, la H, la K, la KW, la I, la M, la N, la O, la P, la S, la T, la TL, la TS, la W, la X y la Y. Tenemos estas dos propuestas. Las veces pasadas, bueno, un poco argumentándoles, eh, INALI es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. El INALI impulsa la institución de las lenguas indígenas a través de la emisión de normas de escritura y su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El, lo que es INALI se encarga de esta parte. Y bueno, esa es la parte oficial. Aquí igual a ustedes se les pone en consideración em, con cuál quieren que trabajemos. Con el Nahuatlaculolpamit, que es la escritura del estado de Guerrero, y el Mexicatlactoltlacuiloli, que es la propuesta de Inali. Sí, Nahuiacat. Sí, es lo que yo no entendía, maestro. ¿Por qué dos propuestas? O sea, no entiendo por qué, o sea, para empezar, ¿qué significa INALI? O sea, no sé, es Instituto Nacional de, De las lenguas indígenas. ok, de las lenguas indígenas, Ajá, el ok. INALI, le digo que impulsa la institucionalización, que quiere decir que propone las normas de escritura y esta a la vez los publica en el Diario de la Federación. O sea, ya es, digamos, Es como cuando más oficial. es la parte oficial exactamente. Pero aquí en el estado de Guerrero, aquí como región, pues nosotros, pues no estamos de acuerdo en utilizar. Miren, la diferencia es de que aquí en el Nahuatlaculolpamit se utiliza la J. La J, que es en Mexica Tlaxcuiloli, es la H. Y la U
que es la W. Solamente esas dos grafías son las que están en discusión, pues vaya, aquí como estado. Pero me imagino que en los demás estados, pues si es que ya lograron un acuerdo, pues me imagino que estarán trabajando por la parte oficial, que es la propuesta de Inali. Ok. Ma- Igual aquí Semash- ajá, Sebastiani, la, pero eso sería quizás porque es de la Ciudad de México, esta institución principalmente, y por eso la parte mexica, porque he notado que hay una tendencia muy, muy fuerte a, a generar a que la parte mexica se apropie de todos los conocimientos que vinieron milenios antes que ellos. La parte mexica son solamente menos de 200 años, ahí, pero el toltecayo viene de miles de años, por lo menos 9,000 años antes de que llegaran los mexicas. es correcto, 190 los Entonces, mexicas, ¿no, maestro? Y 10,000 sí, años los toltecas. es sí. correcto. Entonces, yo he notado esa parte de que, sin minimizar a nuestros hermanos que se consideren mexicas, y con todo el amor y con todo el respeto, pero sí hay una tendencia muy, muy fuerte a apropiarse de todos los conocimientos y adjudicarse ellos como los creadores de, tanto en la cuenta del tiempo como en el idioma, como el mexicayot, que en realidad es el toltecayot, que vino Es correcto, y todo comenzó con Tlacael, es Tlacael, correcto. correctamente, ¿no? Que Desde el ah, Zen Náhuatl, desde bajar a Quetzalcóatl, que es la sabiduría, y poner a Huitzilopochtli, que es la parte egoica de las energías, y sobre ese sentido egoico, ponerse como los elegidos del universo. sí, 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 Entonces, yo creo que también va por ahí esta parte ah, de esa modificación, ¿no? Es otra forma de engrandecer al pueblo mexica que sí tuvo sus méritos como colectores de conocimiento, pero no son generadores del conocimiento. sí, 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 se entiende esa parte. Sí, de hecho, igual aquí ponemos en consideración esto porque, bueno, he visto, aunque varios de ustedes optan por trabajar la parte oficial, pero en los escritos que me han mandado, los que ya hemos trabajado, veo que también utilizan el KU y la J. Y algunos también, claro, utilizan la KW y la H. Y es respetable. Aquí la intención es de que ustedes se apropien de la escritura. Porque igual les digo que a lo mejor en otros estados igual se trabajarán otras variantes, igual a lo mejor han de omitir la H o la W, no sé. Aquí lo importante es de que ustedes aprendan por ejemplo, a formar palabras, oraciones, para que se vayan apropiando, ya sea independientemente de la escritura que ustedes opten, ya sea por el KW o KU o la H o la J. Por esa parte no hay problema, pues. Pero ahora sí que lo dejo en consideración de ustedes para que de ahí partamos, porque también no lo podemos dejar libre. Yo ¿Qué creo, dice? maestro, que al final, porque la diferencia es muy mínima, lo importante es enfocarse en la gramática, la pronunciación, Sí, es correcto. y que cada quien nos vamos a identificar con que son 3 letras solamente lo que se modifica. Ajá, son dos. Dos, sí, correcto, La, la H, la, la J y la la W con U, la U. la U por la W y la J por la H. Eso es. Sí, maestro, nada más, bueno, lo que pasa es que ahorita todos los comentarios que están diciendo, pues me ponen más así como que, ¿y de qué están hablando? O sea, como les comento, es la primera vez que veo todo esto.
y yo me voy a enfocar a lo que usted nos enseñe, o sea, yo no sé en qué lenguajes o cómo se escribe una palabra en un idioma o en una región o en otra. Yo me voy a enfocar a lo que usted nos enseña ahorita o lo que nos sugiera, porque eso de que se escribe con KW o con H o con no sé, pues la verdad no le entiendo a esa parte, porque Sí, estoy sí. aprendiendo apenas. No me identifico cuál es la propuesta del INAI ni cuál es la propuesta de Guerrero. Yo creo que con el paso o conforme vayamos avanzando, pues yo ya voy a ir entendiendo un poco más. Pues de hecho, como les comento, ajá, alguien más levantó la mano ya para ir cerrando. Sí, maestro, sí, sin ánimo, a ver si entendí, de ir más allá de una polémica, si bueno, si malo. Justamente el comentario que hizo la hermanita anterior que creo que la interrumpí. En su concepto, yo también pretendo enfocarme a la forma en que usted nos enseñe. En su opinión y en su experiencia, ¿cuál de estas dos formas de escritura, que es a la que se refiere? Porque estas dos, ninguna es original para explicar el náhuatl, ¿verdad? Porque estamos hablando que el náhuatl es ideográfico, ¿verdad? Geográfico, es correcto. Exacto. Pero como hay más variedades del náhuatl, usted nos está proponiendo con cuál de las dos formas vamos a trabajar. Y yo Sí. pregunto, se me olvidó como dice, tengo una pregunta, pero en su Idiota, opinión, Leslie. eso, ¿cuál de las dos sería más conveniente utilizar que esté más en consonancia con el resto de las variedades que en algún momento, si continuamos este estudio, no lo vamos a topar, ¿verdad? ¿Cuál Sí. de las dos, en su Pues opinión? la propuesta de Inali, esa es la que es la más usual. Pues, por ejemplo, si ahorita googlea, pues se va a encontrar la parte oficial. ¿Y Eh, esta va a estar más en consonancia con las otras variedades de náhuatl que existen? Sí, sí, Ah, pues me parece clarísimo que sería benéfico, tomando en cuenta que estamos utilizando una forma para entender el idioma, sí, es ¿verdad? correcto. Sí. Pero no porque alguna de las dos sea la forma original de explicar el náhuatl, porque Ujú. No, de hecho, nada más son propuestas, pues. exacto, sí, Finalmente, ustedes les digo como la vez pasada, aquí se escribía en KW, pero los trabajos que hacían los participantes, pues me lo mandaban con KU, y sí, pues yo lo entiendo, pues aquí en Guerrero es lo que trabajamos, pero si nos vamos a, digamos que a una parte más general, pues sería la propuesta de Inali. Me parece que ya bueno, vamos, tomando rumbo, que con cuál vamos a trabajar, y pues eh, no sé si haya más, participaciones. eso que Adelante. más nos tiene. Ajá. ¿Alguien más tenga duda en esta parte? Adelante. Y si no, pues Pienso seguimos. que ya, maestro, yo pienso. Adelante. Entonces, bueno, entonces vamos a trabajar con Mexicatlahtol Tlahuiloli. Sí, esta es la Tenemos, que hemos estudiado, maestro. sí, es esa. Tenemos el sonido de las grafías, la A, la Ch, que es cha, I. La H, su sonido es ja, la K, la, la K, W su sonido es qua, la L, la M, ma, la N, na, la O, la P, pa, la S, sa, la T, ta, la T, le, tla, la T S tsa, la W wa, la X ya y Y ya. Esos son los sonidos que vamos a estar trabajando y las grafías, por supuesto.
igual aquí tenemos esta parte, Nicpiatlahtlanilistli. Tengo una pregunta. Eh, Vamos a estar trabajando la palabra chantli, que se refiere a hogar, cali, casa. Que non niquihto sika nahuatlahtoli. ¿Cómo lo puedo decir en el idioma náhuatl? Vamos a estar trabajando en las palabras tochtli, conejo, halcón, tochtli. Y tenemos esta parte, la parte final, el tzilacatzin. ¿Sabías que tzilacatzin vinieron los bergantines al barrio que se llamaba Xocotitlán, y como llegaron a tierra, saltaron en tierra por el barco adelante, peleando, y como vio aquel capitán indio llamado Tzilacatzin que entraban peleando, acudió, y ellos con otra gente que se siguió, y golpeando los echaron de aquel barrio y los hicieron volver a los bergantines. Eso es como una infografía. ¿Sabías que? Sobre Tzilacatzin. Bueno, entonces esta es la primera parte de lo que es el curso de Náhuatl. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Entonces de esta forma vamos a estar trabajando. Les digo que de acuerdo a la temática, la siguiente sesión vamos a estar viendo los pronombres personales en náhuatl. Este, no sé si hasta aquí hay alguna duda, y ahorita comentamos sobre lo que escribieron en el chat. Dice que pregunta: ¿se puede comunicar con una variedad de náhuatl con todos los nahuablantes en otras regiones, o es difícil? No, no, no es difícil, se entiende. A lo mejor le digo, habrá ciertas variantes dialectales, pero pues se entiende lo que hablan, lo que dicen. Ajá, Nahuiacat levantó la mano. Sí, em, primeramente quisiera yo felicitar a varios de los compañeros que están aquí. Muchos de ellos, por lo que estuve oyendo, no están en México, están sobre todo en Estados Unidos. em, y se sienten orgullosos de su idioma, o de México, pues, por tal motivo, pues están estudiando el náhuatl. Entonces, es una parte importante para nosotros, los que estamos en México, que la gente que viva allá no se, en lugar de evadir estos conocimientos, los esté aprendiendo y los pueda enseñar después a la gente que esté allá mexicana o a los que quieran aprender. Yo creo que eso para nosotros nos engrandece como nación y como mexicanos. Es lo que quería comentarte, Mastiani. Tlaxtlahue, Tlaxocamati. Sí, efectivamente, igual, pues ahora sí que me siento orgulloso, ¿no? Y a la vez halagado de que, por ejemplo, gente que vive en el extranjero, pues se interese por nuestra cultura, por el idioma. Y pues felicitarlos, y pues a lo mejor aquí en este curso pues se van a apropiar de ciertos conocimientos, ¿no? A lo mejor, como dicen algunos que están repitiendo, está bien, no, no, no es malo. A lo mejor aquí ya se consolidan los conocimientos, y pues se profundiza más sobre ciertos temas que a lo mejor en su momento no pudieron estar presentes, y pues, o en esta ocasión, pues sí. Entonces, felicitarlos a todos.
por, por estar compartiendo aquí con su servidor, conmigo. No sé si alguien más quiera tomar la palabra. Adelante. Y por mi parte, solamente gracias de nuevo, Temastiani. Tlaxtlahui. Sí, entonces, pues esta parte es la parte introductoria y pues no sé, les digo que ahorita, si tienen alguna duda acerca de las temáticas, eh, a lo mejor no, en la forma en cómo se va, se va a hacer el pago, no sé, algo que tengan duda, pues igual pueden preguntar aquí, Yo tengo una duda de una palabra que puso Jaime en en- en el chat. escrita. Sí, en el chat dice Tlacuilolpamitl. ¿Qué quiere decir eso, La Sebastián? Huilogamitl es el abecedario, es abecedario. Ah, ok. Aquí está esta parte en esta diapositiva. Si ven la parte izquierda, dice Tlahuilolpamitl y aquí están las grafías. Ah, ya, sí. Ok. Entonces, este es el abecedario. Ajá. Como, Se le llama aquí en el estado de Guerrero, Tlahuilolpamitl. Y ya ajá, la propuesta de Inali es mexical, Mexicatlahuiloli. Ah, ok. Ajá. Sí, está bien. Esta era mi Igual duda. es alfabeto de la lengua mexicatlastoli-náhuatl. Igual aquí Tlahuilolpamitl es alfabeto de la lengua náhuatl en el estado de Guerrero, principalmente en la parte de montaña alta y montaña baja. Ok, gracias, Sebastián. ¿Qué más? Temastiani, una cosita más. eh, a mí ya me quedó claro lo de los dineros, pero respecto a los formatos que mandó de material, yo no Oh, de sé qué, veras, yo no sí, sé qué qué hice bueno en que... el chat, que no lo encuentro. ¿Sería tan amable de volverlo a enviar, por favor? Sí, miren, de hecho, Gracias. hice una recopilación. Ahorita igual se los presento para que ustedes le den el visto bueno. Bien, a ver si lo encuentro. Sebastián, ¿sería posible que me agregase al grupo de Nahuas Ponga su número en el chat. aquí mismo o en Ajá. dónde? Aquí mismo, ajá, Perfecto, en este chat. En lo que lo ahorita. pongo ahorita. Dice, gracias, Camachi. ¿Qué más? Miren, es esta parte. Ahorita se los presento. El que les compartí la última vez es este formato. No sé si alcanzan a visualizar o está muy pequeña la letra. Ahí está bien, Sebastián. Sí. Miren, es igual, qué bueno que me recordaron. Aquí viene la recopilación de todo el curso.
Viene desde el alfabeto. El- Tenemos los pronombres personales independientes y pronombres personales ligados o prefijo de sujeto. Tenemos los verbos regulares, los verbos irregulares son los que vamos a estar trabajando en cada sesión. Aquí tenemos algunos ejercicios de los prefijos. Tenemos los prefijos para verbos irregulares y prefijos para los verbos irregulares. Tenemos el tiempo verbal, que sería presente, pasado y futuro. Aquí tenemos algunos ejemplos. Y tenemos las clases de sustantivos y sus características. Tenemos los concretos, abstractos, propios, actor, herramienta. Cada uno tiene su definición y en la forma de cómo se escribe. Estábamos trabajando con oraciones. Este es parte de los sustantivos propios, sustantivos de actor, sustantivos de herramienta. Tenemos lo que es la parte de las oraciones. Estas oraciones, algunos son hechos por ustedes. Tenemos los adjetivos posesivos en primera persona singular, segunda plural, tercera singular, primera plural. Tenemos los prefijos de objeto en náhuatl. Igual tenemos en primera persona, segunda persona, tercera persona. Y tenemos lo que es la partícula she, el uso de la partícula she. Tenemos algunos ejemplos en singular y plural con la partícula she. Tenemos la aglutinación de la lengua náhuatl. Y tenemos los pluralizadores en náhuatl, que es el me, el tin, h y uh, wan, can. Entonces, este material es una compilación de lo que parte de lo que vamos a estar trabajando. Y es lo que les comentaba la vez pasada, digo, no, yo lo comparto y pues si está en sus posibilidades de apoyarme con lo que puedan, adelante, y si no, pues también. De hecho, es a consideración de ustedes, no es una obligación, pero yo lo voy a poner dentro de los archivos para compartirlos y lo que les recomiendo es de que ustedes le saquen copia o lo fotocopien para que lo tengan a la mano. Así puedan ir haciendo sus notas de preferencia, armen un engargolado y ya ahí ir haciendo notas. Miren, este archivo. Igual se los voy a volver a compartir para que ustedes lo impriman y ya vamos a estar trabajando con esto. ¿Dónde lo va Eso. a compartir? En el grupo de WhatsApp? En el grupo de Nahuatlastole. ¿Qué más temas tienen? Algunos, los que ya me aportaron, no vayan a pensar que les estoy pidiendo otra vez, no. No, igual les vuelvo a repetir, es a consideración de ustedes. No es una obligación. Yo se los voy a compartir. ¿Sale? Sebastián, y la aportación también sería con el Sebastián y No, Yao. aquí ya sería directo conmigo. Ok. Podría poner donde
¿Se puede hacer la aportación, por favor? Una vez que me integre para, para hacer la aportación. Sí, sí, está bien. Le digo con lo que puedan, no, aquí no, ya sean 10 pesos, 20 pesos, no, 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 no importa la cantidad. Entonces, ahorita agrego los que no están en el grupo y Sebastiani nos va a dejar la clase de hoy para estudiarla, ¿verdad? sí, claro. Ok, Sebastiani.